Yo os voy a contar cómo se solicita información ambiental, qué formas hay de solicitar información ambiental y unas nociones básicas del procedimiento de evaluación ambiental, ¿vale? Además de interponer denuncias, lo que decía Jesús de dónde viene establecido que te tienen que contestar, depende de la denuncia. El procedimiento de denuncia viene regulado en la Ley 39/2015 de procedimiento de las administraciones públicas, ¿vale? Ahí viene un apartado que es el sancionador y te dice a nivel nacional, esa es una ley nacional, eso en la documentación que os vamos a pasar viene el enlace a la ley. Ahí viene cuál es el procedimiento sancionador, y la Comunidad de Madrid tiene un decreto del año, creo que es 2002, en el que establece también el régimen sancionador de la administración autonómica, ¿vale? Y luego los ayuntamientos, a veces viene recogido en el plan general o a veces tienen ordenanzas. No suelen tener normativa específica sancionadora los ayuntamientos, y entonces te tienes que regir por el procedimiento sancionador de la Ley 39/2015 y del decreto aunque el decreto de la Comunidad de Madrid es para las administraciones de la Comunidad de Madrid, las consejerías y demás. Entonces ahí dice que el denunciante tiene el derecho a ser parte y a conocer el procedimiento. O sea, si yo pongo una denuncia, la administración está obligada, cuando inicie el expediente, a decir: se ha iniciado el expediente sancionador, ¿quieres presentarte como parte interesada? Tiene la obligación de hacerlo. Y entonces, si tú no contestas, la administración no tiene por qué tenerte como parte interesada, pero si dices que sí, sí. Y lo que está obligada, seas parte interesada o no, es a comunicarte si ha archivado la causa o si ha sancionado. Eso está obligado a decirlo. ¿Qué está pasando en la Comunidad de Madrid? Lo que llevo observando desde hace muchos años, que la Comunidad de Madrid vulnera de forma sistemática el procedimiento sancionador. De forma sistemática. En ningún caso, en ninguno de los que hemos presentado denuncia ante lo que es la Consejería, la Comunidad de Madrid, te permite personarte en el procedimiento, porque lo que hace es comunicarte directamente la resolución, archivo o sanción. Eso es una irregularidad impresionante, pero lo está haciendo, ¿vale? Entonces todo eso viene regulado, pero lo que yo vengo a contaros, pero bueno, un inciso, es una cuestión aparte de las denuncias y demás, es cómo, a lo mejor no quiero denunciar, a lo mejor lo que quiero es solicitar información. ¿Cómo solicito esa información y cómo se regula? La información, hay distintas, dependiendo de lo que estemos solicitando, puede estar incluido dentro de lo que se considera información ambiental o no. Entonces, lo que es la información ambiental está regulada en la Ley 27/2006 de acceso, de derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente y acceso a la justicia. Es una única ley que lo que dice es que todo ciudadano tiene derecho a acceder a la información que se considera ambiental y a personarse a tramitar procedimientos judiciales, ¿bien? O sea, a iniciar, a interponer procedimientos judiciales. Entonces, la información ambiental, esta ley, la Ley 27/2006, te dice en el artículo 2
qué se considera como información ambiental, y es muy amplia. La información ambiental pues cabe desde solicitar copia de autorizaciones, informes, resoluciones, coste, por ejemplo, cuánto ha costado la restauración del río Manzanares. Pues tienes derecho a solicitar esa información, tienes derecho a solicitar información de, también en materia de salud, contaminación atmosférica, liberación de organismos modificados genéticamente. La Administración está obligada a publicar de forma sin que lo solicite nadie, está obligada a publicar en sus páginas web determinada información, por ejemplo los informes anuales sobre materia de medio ambiente, o por ejemplo información sobre espacios protegidos, sobre flora, sobre fauna. La Comunidad de Madrid tiene varios visores en los que puedes entrar y puedes obtener mucha información. Antes todo eso, fijaos que aunque la situación no sea la que más nos guste, pero ha cambiado mucho. Antes todo eso tenías que irte en persona, solicitarlo, tirarte ahí en una mesa sentada al lado de un funcionario y decirle, oye, que es que quiero ver el POR del Parque Regional del Sureste, porque no lo tenías accesible. Entonces, al menos toda esa información ahora está accesible en las páginas web. Hay en el visor de cartografía ambiental de la Comunidad de Madrid, tú puedes entrar y ver todos los cotos de caza de la Comunidad de Madrid. Puedes ver su matrícula, puedes ver si es de caza mayor, si es de caza menor, puedes entrar pues todo lo que ha estado explicando Raúl sobre el tema de ríos. Todo eso ahora está cartografiado y lo puedes observar. Antes era bastante más complicado. Bueno, pues la ley de acceso a la información te dice que cualquier ciudadano, ya sea persona física o persona jurídica, la persona física es un particular, la persona jurídica es un colectivo, es una asociación, una fundación, una empresa. La persona jurídica es una persona que realmente representa una entidad. Entonces, tanto particular como entidad tienen derecho a acceso a la información. Y lo que tienes que hacer es parecido a la denuncia, siempre te tienes que identificar, tienes que dar un domicilio y tienes en la solicitud de información ambiental tienes que describir lo más concretamente que sepas, que puedas, la información que solicitas, porque la Administración puede desestimarte la solicitud. Los motivos de desestimación vienen regulados en el artículo 13 de esta ley y, por ejemplo, es motivo de desestimación si tu solicitud es muy genérica. Por ejemplo, preguntas a un ayuntamiento, pues no sé, quiero saber dónde hay fresnos en el término municipal. Pues a lo mejor lo consideran una información muy genérica, ¿no? Y te dicen, mira, es que no los tenemos cartografiados y no te sé decir dónde están los fresnos, ¿no? Entonces tienes que concretarla lo más posible. Y tienen la Administración, ya sea municipal, autonómica o estatal, la ley de acceso a la información es de cumplimiento para todas las administraciones. Tienen un mes para contestarte. Si no, cuando la documentación, la información que les estás pidiendo es compleja o es extensa, puede ampliarse a 2 meses. Entonces, y en el caso de la información ambiental no cabe la negativa, salvo que le estés pidiendo una información que esté incluida en el artículo 13, que es información que no tienen por qué darte. Por ejemplo, pues como os decía, si la información está solicitada de forma muy genérica, si es excesiva,
si pone en riesgo el medio ambiente. Por ejemplo, si yo le pregunto ¿dónde están los nidos de buitre negro en la Sierra de Guadarrama? Me va a decir, no te los voy a dar, ¿qué vas a hacer con los nidos? Puedes vandalizarlos, saquearlos, matarlos. Entonces, ese tipo de información no te la van a dar, pero luego hay otra, pues es bastante amplio el artículo 13, pero si no está dentro de esas excepciones, están obligados a dártelo sí o sí, no cabe negativa. Y para extenderse del mes que están obligados a darte la información, te lo tienen que comunicar con antelación. O sea, tú solicitas información tú pides, por ejemplo, que te faciliten copia de la autorización para cortar los fresnos estos famosos de silillos, y te tienen que contestar en un mes. Y si te dicen es que es muy complejo porque tengo que hacer muchas consultas y voy a tardar más de un mes, te lo tienen que decir antes de que finalice ese mes, ¿vale? Entonces, esa es la ley de acceso a la información. Esa ley es interesante porque también nos permite el acceso a la justicia. El acceso a la justicia, ¿qué quiere decir? Pues que a veces pues no tenemos otro remedio que acudir a juzgados o a tribunales. Y lo que dice esa norma es que la defensa del medio ambiente es acción pública, se puede iniciar tanto por particulares, tanto por personas físicas como jurídicas, es decir, particulares como entidades. Y es interesante porque lo que dice es que las entidades que tengan entre sus objetivos estatutarios la defensa del medio ambiente y tengan una antigüedad de 2 años o más, tienen derecho a justicia gratuita, es decir, que se puede solicitar abogado y procurador de oficio, que no nos cueste, ¿vale? Entonces, por eso es interesante que las asociaciones, que en caso de que tengáis algún colectivo, se constituya formalmente como asociación, inscribiéndose en el registro o bien municipal o autonómico o nacional con sus estatutos y demás, porque las asociaciones inscritas oficialmente tienen una serie de derechos, como por ejemplo también hacer preguntas en los plenos, siempre que estés dado de alta, inscrito en el registro municipal. Si eres una asociación inscrita en ese ayuntamiento, tienes derecho a hacer preguntas en pleno, que muchos plenos no permiten las preguntas del público, pues las asociaciones tienen ese derecho, ¿no? Para preguntar en el pleno tienes que inscribirte en el registro de ese ayuntamiento. Habrá un reglamento, supongo que cada ayuntamiento debería tener un reglamento de participación pública, y ahí te establecerá con qué tiempo de antes la tendrás que hacer por escrito previamente y con qué antelación la tienes que presentar por registro en el ayuntamiento. ¿Y lo de la justicia gratuita? O sea, tú solicitarías, por ejemplo, os lo vas a hablar ahora, si quieres interponer una demanda en el contencioso administrativo porque no te han contestado, o a la denuncia o lo que sea, ¿dónde solicitarías esa ayuda? En el colegio, en la comunidad, para el caso de la Comunidad de Madrid lo tienes que solicitar en el Colegio de Abogados de Madrid. Hay unos formularios, entras en la página web del Colegio de Abogados de Madrid y te pone cómo se puede solicitar la justicia gratuita. Tienes que rellenar unos formularios y te dan, y tienes que aportar una serie de documentación, acuerdo de la asociación en la que se haya decidido interponer ese acuerdo, o sea, toda una serie de documentos, pero tienes derecho a ello. ¿Se supone que te dan un abogado que sea especialista, por ejemplo, en medio ambiente, o el que caiga? El que caiga. Eso ya no. Eso ya el que caiga, ¿no? Entonces, pues unas veces son más avezados, otras veces menos, pero bueno, eso es para que lo sepáis, ¿no? Es posible que aunque estén obligados a darte esa información, no te la den, como dice Antonio. Entonces,
los procedimientos son los mismos que ha contado Antonio, o ir al defensor del pueblo o ir al Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid o estatal, en caso de que sea una administración de competencia estatal. Tienes los mismos, pero la información ambiental se supone que no deberían denegártela, ya digo, si no está incluido. Entonces, eso en cuanto a la información ambiental. Hay otra cuestión interesante que también es información ambiental, o sea, también es una forma de obtener información, aunque para cualquier asunto, y es la vista de los expedientes administrativos. Cualquier acto de la administración lleva asociado un expediente administrativo, es decir, si yo le pido a la Confederación una autorización para regar mi huerto, el expediente se inicia cuando yo presento la solicitud de concesión de agua y en ese expediente estarán los informes que haya emitido el técnico de no sé quién, el técnico de no sé cuántos y no sé qué. Habrá una serie de informes y al final una resolución en la que me dicen si me autorizan o no me autorizan la concesión de agua para mi huerto. Si yo pongo una denuncia, pues lo mismo, tiene que haber una serie de informes hasta que llega la resolución final. Todo ese conjunto de documentos que se van emitiendo desde que se inicia hasta que se finaliza se llama expediente administrativo. ¿Qué pasa? Que a veces nos interesa ver todo el expediente, no solamente un documento, sino todo, sobre todo cuando quieres pillar a la administración. Cuando estás sospechando que la administración está actuando de forma irregular, si tú pides un solo documento te la pueden liar. Pero si tú ves todo el expediente, puedes darte cuenta de si la administración ha actuado de forma regular, o sea, de forma adecuada, o si no ha actuado de forma adecuada. Y tienes derecho a solicitar. No te dan copia, no te suelen dar copia del expediente completo, pero sí de partes de documentos del expediente, ¿vale? Entonces tú tienes derecho a solicitar copias. Cuando eres persona jurídica, lo que está haciendo muchas administraciones es que directamente te mandan telemáticamente todo el expediente, que es mucho más cómodo que tener que ir al lugar donde tienes que hacerlo. Generalmente las administraciones más complicadas para ver expedientes son los ayuntamientos, son generalmente los más opacos y los que te ponen todas las pegas del mundo y no encuentran el expediente y la persona se ha ido de vacaciones y ahora tiene una baja de maternidad y ahora se ha ido de picnic y ahora no te lo doy porque no me da la gana. Entonces hay que seguir insistiendo, pero es interesante para tener toda una serie de información y porque a lo mejor tú sabes que tú puedes saber, por ejemplo, que han concedido una autorización, pero dices, pero ¿cómo es posible que hayan concedido esta autorización? Pero si va en contra de tal o cual. Y entonces pues dices, bueno, voy a pedir todo el expediente a ver cómo es posible que hayan llegado a esta resolución, y a lo mejor te encuentras entre medias informes negativos de técnicos que han informado negativamente pero que al final la resolución es favorable. Entonces es una herramienta interesante para que sepáis que tenéis acceso cuando el expediente está finalizado, es público y tiene acceso cualquier persona. Cuando el expediente está en tramitación y no se ha finalizado, tienen derecho a verlo las personas que se consideren interesadas. Esa es una excusa, de libro del 85% de los ayuntamientos. No te puedo enseñar el expediente porque no está finalizado. Y aunque esté finalizado, te dicen que no está finalizado. Y entonces, pues dices, vale. Entonces, si eres, por ejemplo, si eres una asociación y lo que estás pidiendo es un expediente, eres una asociación ecologista o vecinal, lo que sea, y lo que estás pidiendo es un expediente vinculado a la actividad de tu asociación, esta ley de procedimiento administrativo, la 39/2015, dice que eres parte interesada.
Entonces lo que haces es presentar en el ayuntamiento, que no está finalizado, estupendo, y entonces presentas un escrito diciendo que te consideren parte interesada y que te den acceso al expediente. Formularios, en la documentación que os vamos a pasar hay un enlace en el que podéis descargar formularios para casi todo lo que estamos hablando. Son muy sencillos. A veces, si vais avanzando, pues a lo mejor vais necesitando más información, pero para empezar están bien, ¿vale? Si eres persona física, también puedes ser parte interesada, pero entonces está muy regulado. Por ejemplo, para que te consideren interesada, si no tienes una vinculación directa con la actividad, te van a decir que no. Tendría que demostrar que tiene un interés que se puede ver afectado por esa minera, o bien el terreno o bien el ámbito en el que quiere explotar, que sean de su titularidad, o a lo mejor que sea colindante y por el polvo, el ruido se pueda ver afectado, o que tenga una propiedad en el camino por donde van a pasar los camiones y el camino se lo van a destrozar, algo así. Tienes que buscar algo que puedas decir que eres, y no siempre te lo admiten, no siempre te dicen que no, que consideran que no eres. Entonces, al ser persona física es un poquito más difícil personarte en los procedimientos cuando no están finalizados. Si esa minera ya tiene autorización, ese expediente es público y puede pedirlo cualquiera, ¿vale? Entonces, es simplemente cuando está sin terminar, que ya os digo que es, vamos, una justificación de los ayuntamientos que te lo dan enseguida. ¿Por el tema de protección de datos no te niegan las cosas? El tema esa es otra. No te lo puedo dar porque por ley de protección de datos no te lo puedo dar, ¿vale? Mentira absoluta. O sea, los expedientes, y así lo dice incluso la ley esta 39/2015, cuando hay datos, primero, si lo que estás solicitando es un expediente que afecta a una empresa, directamente no es de aplicación la ley de protección de datos, no, es de aplicación. Es lo que nos está haciendo el Ayuntamiento de Navalagamella para poder ver el expediente de un hotel junto al río Perales en el embalse de Cerro Alarcón. Es mentira. Es una empresa y la ley de protección de datos, artículo 1, será de aplicación a las personas físicas. No y una empresa es una persona jurídica. Entonces, eso para empezar. Si hay datos personales que sí que se vean afectados por la ley de protección de datos, la Administración está obligada a anonimizarlo. Es decir, a eliminar aquellos datos personales del particular. Por ejemplo, si dice Pepito Pérez, DNI no sé qué, no sé cuántos, ingeniero de montes no sé qué, y este Pepito Pérez actúa a su nombre personal, no a nombre de empresa. A nombre personal, pues se quita el nombre de la persona, el DNI, dónde vive y su profesión. Y ya está, y te lo dejan ver. Pero esa es otra de las excusas que hacen. Es mentira, ¿vale? No es verdad. Y hay formas de anonimizarlo que te permite la ley. Otra cosa es que cogen y te anonimizan tanto que te dejan un papel con 2 frases. Y entonces digo, hombre, o que no te dejen ver, no te den información sobre los cotos porque es protección de datos. Porque si te dicen cuántos bichos cazan, pues te están dando una idea de cuántos ingresos pueden obtener. Eso se lo han dicho a Antonio muchas veces, ¿eh? Entonces, lo de la protección de datos, el expediente te lo tienen que enseñar, si existen esos datos, anonimizados. Y por último ya entramos en el procedimiento de evaluación ambiental. El procedimiento de evaluación ambiental también viene regulado en una ley. O sea, tenemos que tener en cuenta que
muchas veces nos da miedo o no estamos habituados o nos da cosa mirar leyes. Es que todo viene regulado en la normativa, leyes, reglamentos, entonces hay que mirarlos, ¿eh? Entonces, la Ley de Evaluación Ambiental viene regulada en la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental. Es una ley estatal. La Comunidad de Madrid tenía una ley de evaluación ambiental que era la 2/2002, que se derogó casi totalmente, casi. Lo único que queda vigente es la evaluación de actividades y el régimen sancionador, ¿eh? Todo lo demás está derogado. Entonces, la evaluación ambiental es un procedimiento igual que la información ambiental no es todo, la información ambiental es lo que dice la ley de acceso a la información. La evaluación ambiental tampoco se aplica a todo, solamente se aplica a aquellos planes, programas y proyectos que viene dicho en la normativa, ¿vale? Entonces, la evaluación ambiental es un procedimiento previo a la autorización de planes, programas, proyectos o actividades. Y la función de esa evaluación ambiental es analizar distintos factores que puedan verse afectados, factores relacionados con el medio ambiente que puedan verse afectados por esa actuación que se quiere hacer. Es previa, tiene que ser previa porque lo que al final se emite, la declaración ambiental o el informe ambiental, lo que digo, pero tenemos la evaluación ambiental estratégica que se refiere a planes y programas. Por ejemplo, el plan hidrológico tiene una evaluación estratégica. El plan de carreteras tiene una evaluación estratégica. Todos los planeamientos urbanísticos tienen una evaluación estratégica, se llama así. Después tenemos la evaluación de impacto ambiental, que es para proyectos. Un proyecto es una carretera, no el plan de carreteras, una carretera, una granja agropecuaria, un puente, la construcción de un edificio, no un plan urbanístico, un edificio, una vivienda, un puente, lo que sea, ¿vale? Y luego está la evaluación ambiental de actividades, que esa es competencia única municipal. Y esa en la Comunidad de Madrid se rige por la parte que ha quedado de la Ley 2/2002. Entonces, evaluación ambiental es todo, la evaluación de impacto ambiental es para proyectos, la evaluación ambiental estratégica es para planes y la evaluación de actividades es municipal. La evaluación ambiental estratégica y la evaluación de impacto ambiental para proyectos puede ser ordinaria o simplificada. Ordinaria o simplificada. La ordinaria sigue un procedimiento en el que hay dos momentos en los que se consulta a la población. Dos momentos. El inicio, que son las consultas previas, en las que todavía es el inicio del procedimiento, y la administración consulta no al público en general, sino a las administraciones y entidades que considera parte interesada. Ese es otro motivo también para regularizar los colectivos, las asociaciones y demás. Esas consultas previas, por ejemplo, en el tema de Valdetorres, el cambio de uso de la pistachera, de las 200 hectáreas de la pistachera, es una consulta previa. Por eso solo ha llegado a algunas asociaciones, ¿eh? No ha llegado al público en general. Bueno, pues está esa fase previa de consultas en las que te dicen que digas qué cosas piensas que el promotor debería tener en cuenta a la hora de hacer el estudio ambiental. Y
luego está la fase de información pública, que esa se publica en el boletín y ahí puede alegar cualquiera. Las consultas previas, en el caso de planes de la evaluación ambiental estratégica, son de 45 días. En el caso de proyectos son de 30 días. Y luego la evaluación, la información pública suele ser un mes. ¿Y si no te han llamado en las consultas previas, puedes personarte? Sí. El periodo de alegaciones propiamente dicho, que es información pública, sale publicado en el boletín de la Comunidad de Madrid. Claro, tienes que estarte mirando el boletín. Pues si no, a veces se publica en la página de transparencia de la Comunidad de Madrid, ¿eh? Eso no lo he comentado. Las consultas previas de planes, de proyectos no, de planes, se publican en la página de transparencia, que a veces dice no hay plazo, que muchas veces me habéis preguntado, ¿qué es eso de que no hay plazo? ¿Por qué pone no hay plazo? Pues porque depende del plazo en el que te haya llegado la notificación, porque son consultas previas, ¿eh? Entonces, en consultas previas, teóricamente solamente pueden responder quienes han sido consultados, aunque a veces lo que hacemos cuando nos interesa es que responda a todo el mundo que le dé la gana, y tú te puedes pedirle a la Comunidad de Madrid que te tenga como parte interesada en los procedimientos de evaluación ambiental. Claro, si eres colectivo es más fácil, si eres un particular no te van a hacer ni caso. Si eres asociación, sí, y si no os llegan las consultas previas, podéis solicitar que os tengan en cuenta, ¿vale? Entonces, las alegaciones, ¿cómo hacemos las alegaciones? Pues no hay ningún formato. Lo único preceptivo en una alegación es identificarte, como siempre, nombre, apellidos y domicilio. Como siempre, si eres persona jurídica, si eres asociación, solamente puedes presentar alegaciones vía telemática, pero si eres persona física, puedes seguir haciéndolo en papel, en registros, de forma personándote físicamente, ¿vale? Entonces, ¿qué dices en las alegaciones? Pues claro, te tienes que leer el tocho, tienes que empezar por ahí. A veces viene un resumen, por ejemplo, en temas de urbanismo, de planeamiento, es obligatorio que vaya un resumen, que a veces es tan resumido que no te dicen nada, pero bueno, hay un resumen ejecutivo y entonces puedes leerte ese resumen ejecutivo a ver si te aclara algo. Entonces no hay más remedio que leerse la memoria. Todo proyecto o plan tiene dos partes claras, lo que es la memoria que describe el proyecto o el plan y lo que es el estudio ambiental, la parte, el documento de inicio que se llama cuando es un plan, o el estudio de incidencia ambiental en los proyectos. Entonces son parecidos, el estudio ambiental apoya el proyecto, pero bueno, son dos documentos distintos. Entonces, en base a lo que vayas leyendo, pues tienes que ir alegando. No tienes por qué hacerlo con lenguaje técnico, como decía Raúl. Puedes hacerlo como tú sepas hacerlo y te puedes apoyar en toda esta cartografía ambiental que tiene la Comunidad de Madrid, en la que tú puedes ver si ese proyecto afecta a un espacio protegido, a dominio público hidráulico, a una vía pecuaria. Generalmente el estudio ambiental que lleva el proyecto o el plan ya te lo dice, pero a veces se les olvida, pero entonces o lo hacen mal. Entonces, bueno, las alegaciones no tienen más misterio, que es un curro, que te tienes que leer lo que sea, el proyecto o lo que sea, y de ahí tienes que deducir, tienes que sacar lo que consideres que está mal o que no han tenido en cuenta. Y bueno, pues cuando son cuestiones así muy gordas, pues lo que solemos hacer es un modelo sencillo de 2-3 páginas para que la gente le sea fácil leerlo y firmarlo, y luego unas más amplias que van a nombre de la asociación. Se puede alegar a título personal o a título de colectivo, eso ya, y puedes hacerlo de las dos maneras a la vez.
Lo que pasa que si una misma persona presenta dos, pues a lo mejor, pero bueno, también puede hacerlo, en ningún sitio dice que no lo puede hacer. Y en las alegaciones se puede pedir cambios en el proyecto, modificaciones, lo que sea, para minimizar los daños ambientales, o pedir una declaración negativa. Nosotros hemos conseguido, me acuerdo de la época de las graveras que teníamos en el sureste, y alguna declaración negativa conseguimos, es decir, que ese proyecto es incompatible con la garantía de supervivencia de la riqueza natural que hay en esa zona. Entonces llega un punto en que o una cosa u otra, o se mantiene la riqueza faunística o flora, lo que sea, o hay un proyecto industrial. Entonces, como es incompatible, pues pides que haya una declaración negativa. Quiere decir que el proyecto no se construiría, no se haría, vamos. Cuando la declaración, cuando es ordinaria, se llama declaración ambiental. O sea, a ver, cuando el promotor es el que elabora el proyecto, la memoria y el estudio ambiental, pero es la administración ambiental la que emite la decisión final, que se llama declaración ambiental estrategia o declaración de impacto ambiental, cuando es ordinaria, y cuando es simplificada, que no me he comido, cuando es simplificada se emiten informes estratégico, informe estratégico ambiental si es un plan, o informe ambiental, informe de impacto ambiental, o algo así se llama en el proyecto. La evaluación ambiental simplificada es impresentable porque no tiene información pública. La simplificada no tiene información pública, tiene solamente consultas previas. Entonces, si no eres una de esas partes que la administración te considera interesada, ni lo hueles, ni te enteras. ¿Y qué se puede hacer por simplificado? ¿Es muy amplio el catálogo? Pues viene lo que se puede hacer por evaluación ordinaria y por evaluación simplificada, te viene en los anexos de la ley de evaluación. Entonces, por ejemplo, pues se supone que los proyectos que tienen mayor impacto son ordinaria, y proyectos, por ejemplo, de cambios de uso, ahora están llegando varios proyectos de relleno de fincas agrícolas, que es allanarlas con tierra, que eso a veces es una burrada, que te lo meten por simplificada. Lo del cambio de uso de Valdetorres va por simplificada. Entonces ahí te dan 20 días de consultas previas y ya no lo vuelves a oler más, hasta que sale el informe final. Que el tema urbanístico no me quiero meter porque es más complejo, porque ahí se junta la ley de evaluación y la ley del suelo. Entonces, por ley del suelo obligatoriamente tiene que tener periodo de información pública. Entonces, el periodo de información pública lo tuvo en mayo. Y por otro lado, lo que ha salido son las consultas previas, para que veáis lo absurdo del sistema de la Comunidad de Madrid. La consulta previa es posterior a la aprobación inicial del ayuntamiento, cuando ya ha emitido la memoria, el estudio ambiental. O sea, es absurdo. La gestión del planeamiento en la Comunidad de Madrid es absurdo. Pero bueno, el tema urbanístico lo apartamos un poquito porque lleva un procedimiento un tanto diferente. Y de todas formas, como os digo, en la página de transparencia de la Comunidad de Madrid te salen, pero son los planes solamente los que salen, los proyectos no salen, pero los planes sí que salen, aunque entonces sabes que está eso, y a lo mejor puedes pedir que te tengan como parte interesada. Porque si no, ellos de oficio nunca van a considerarte parte interesada, a no ser que tú lo solicites. Si eres particular, no. Si eres asociación, lo primero que tiene que tener conocimiento de la administración es que existes. Y para que tengan conocimiento de que existes, previamente has tenido que presentar por lo menos alegaciones, y que ellos te relacionen y sepan, por ejemplo, que en Paracuellos de Jarama está la asociación tal, y si es un proyecto que afecta a Paracuellos, pues que se acuerden que ahí hay esa asociación y que deberían consultaros. Pero depende de su voluntad. O sea, no... Yo metería un escrito como asociación dirigido a la Consejería de Medio Ambiente, pidiéndoles que en el futuro cualquier proyecto
que tenga implantación en el término municipal, el tuyo, más el de Algete, más, puedes poner varios del entorno, que se te consulte en la fase de sugerencias. Y entonces a partir de ahí lo normal es que te hayan metido en la base de datos y recibas de vez en cuando notificación de que se va a poner en marcha un proyecto aquí, allí y tal. A nosotros nos llega eso habitualmente. Sí. Y después a la hora de presentar delegaciones, en principio no debería ser un elemento diferenciador que seas particular o que seas una asociación, ¿no? No, es el mismo, es el mismo. Las consultas previas son 20 días hábiles, siempre hablamos de hábiles, y eso también a veces genera problema el cómputo de los plazos. No es lo mismo un mes que 30 días, y no es lo mismo días naturales que días hábiles, ¿eh? Entonces los días hábiles hay que descontar siempre sábados, domingos y festivos. Un mes es de fecha a fecha. Si sale un 3 de noviembre, el mes es el 3 de diciembre, ¿eh? Entonces ahí, y los 20 días hábiles son 20 días descontando sábado, domingo, y si hay algún festivo entre medias también se descuenta. Entonces las consultas previas, sea ordinaria o simplificada, son 20, y proyectos o planes son siempre 20 días. Y luego si se presentan delegaciones, si se presentan dos personas distintas, el mismo documento con las mismas alegaciones no tiene ninguna relevancia, ¿no? No pasa nada. Lo que pasa que depende, unas veces te dicen que se ha presentado una sola alegación y otras veces dice se han presentado 34 textos, se han presentado 34 personas han presentado un mismo texto. ¿Y Inés, te tienes que contestar las alegaciones? Las alegaciones, a ver, dicen que tienen que contestarte de forma motivada, tanto la ley de acceso a o sea, tanto cuestiones ambientales como urbanísticas. Dice que te tienen que contestar de forma motivada, pero lo que no dicen, o sea, dicen que te tienen que contestar de forma motivada y que puede ser de forma genérica o algo así, no me acuerdo exactamente cómo lo dice. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene por qué llegarte a tu casa la respuesta. Que unas veces te llega y otras veces no. ¿Y cómo sabes que te han contestado, que han tenido en cuenta? Cuando es un procedimiento de evaluación ambiental, en la declaración ambiental o en el informe ambiental hacen mención a veces a las alegaciones y han presentado alegaciones tal cual, y dice una frase de a veces simplemente dice se han presentado alegaciones, pero y entonces para saber que te han contestado tienes que solicitarlo por escrito, tienes que pedir que te contesten, que te remitan la contestación motivada a las alegaciones que presentaste en tal fecha, a tal proyecto o tal plan, porque generalmente no te llegan a tu casa. O sea, pero tienes que escribir después o en las alegaciones ya puedes decir que te contesten a este correo electrónico o a lo que sea. Lo puedes decir en las alegaciones, pero no hacen ni caso. O sea, yo siempre lo digo, pero nada. Entonces tienes que ir, sobre todo otra vez en los ayuntamientos, tienes que solicitarlo por escrito. Si ves que se ha aprobado el proyecto, se ha desestimado y no te contestan, pues pedirlo por escrito, que te contesten. Y lo que decías antes de solicitar a los ayuntamientos, ¿tienes que estar dado de alta en ese ayuntamiento como asociación o conseguir a nivel nacional es suficiente? ¿Para qué? Para solicitar que te consideren persona interesada en proyectos, planes y programas. No, lo suyo es que estés en el registro de asociaciones del ayuntamiento. Claro. Pero vamos, quiero decir, que tú te puedes dirigir al ayuntamiento, pero en el ayuntamiento no va a haber problema, porque normalmente cualquier proyecto, cualquier actividad en el tablón de anuncios, por lo menos te puedes enterar. Pero en el caso de la Comunidad de Madrid es más difuso, es decir, puede haber una empresa que no tenga nada que ver con tu ayuntamiento que presenta un proyecto para hacer no sé qué empresa de chatarra en el término municipal y nadie del municipio lo tiene por qué conocer de momento, porque lo va a tramitar una empresa de cualquier sitio de España y lo tramita con la Administración de Madrid. Y por lo tanto nadie se va a enterar. Para que tú te enteres tienes que estar
registrado en la Comunidad de Madrid como asociación, pero bueno, eso lo hace todo el mundo, todas las asociaciones nos registramos allí, y además comunicarles a la Consejería de Medio Ambiente que cualquier actividad que requiera evaluación de impacto ambiental que se vaya a implantar en tu municipio, seas previamente informado. Y entonces, eso que pasa entre dos partes que son ajenas al término municipal y a su ayuntamiento, tú sí te puedes enterar. Claro. Mucha tela. Mucha tela. Pero es que, a ver, esto tiene varios frentes. Uno, que es complejo, que es un poco espeso, es verdad, pero hay que empezar, porque si empiezas por hacer una denuncia, acabas por saber hacer la denuncia y además defenderla ante otras instituciones. Si haces una denuncia, empiezas a entender algo de la legislación, que esto que parece muy abrumador al principio, según vas andando, te vas haciendo, vas controlando las situaciones y la legislación. Y luego está la segunda parte, que es, desde mi punto de vista, la constancia. Esto es una guerra de desgaste, ¿eh? Si tú, para que tú ganes algunas batallas, por lo menos, tienes que tener constancia y saber que te enfrentas a unas administraciones que cada día están menos interesadas por eso, por el medio ambiente, por ejemplo. No les interesa tanto el medio ambiente, sino cómo defender su posición frente a unos ciudadanos que la acosan. Así es como ellos lo ven, los responsables de esas administraciones. Y tratarán de darte la menor información, de resistirse a lo que tú les pides, etcétera, etcétera. Y tú tienes que saber defender tu derecho, porque tú tienes esos derechos. No estás pidiendo que te hagan un favor dándote esa información o respondiéndote a una denuncia, sino tú quieres ejercer tus derechos. Y cuando no te responden, tienes que ir a otras. Y, por lo tanto, hay una guerra de desgaste. Si no lo tienes en cuenta, te vas a cansar enseguida. Eso hay que mantenerlo. Y, bueno, nosotros llevamos varias denuncias al mismo tiempo y al mismo tiempo varias reclamaciones de amparo, y no pasa nada, es cuestión de organizarse, pero tienes que hacerlo así, sabiendo que esto va a llevar tiempo, pero al final tienen que responder y tienen que haber intervenido frente a eso y les tienes que intentar obligar, porque es que si no, esto es un desierto, no hacen nada absolutamente, están para parar balones nada más. En la administración de Madrid, sobre todo, están para parar balones, y ahora nos estamos encontrando incluso con la Confederación Hidrográfica, que se niega a cumplir con sus obligaciones de restauración de ríos, y es una pelea constante, pero es que hay que hacerlo, es que si no, se salen con la suya, el lado oscuro se sale con la suya.